Dice Deuteronomio 16, del 16 al 17, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Sí, hermano, cuando nos acercamos a la casa de Dios, es obvio, es para ofrecerle culto. Y yo sé que este culto demanda ciertos esfuerzos. Por tanto, es demasiado importante el saber que estoy siendo aceptado por Dios. De lo contrario sería una pérdida de tiempo, al menos para mí es importante. Que este tiempo que hemos dedicado al Señor, Él lo acepte y lo reciba. Bien, el Nuevo Testamento nos instruye en cuanto a la manera de rendir culto a Dios, un culto que le sea agradable. Tiene mucho que ver con el sistema antiguo y eso es simplemente saber cómo aplicarlo a nuestros días. El Levítico, de los capítulos 1 al 7, se describen diferentes sacrificios y ofrendas que los israelitas debían ofrecer a Dios. Animales, harina, cereales, vino, aceite, incienso. Estos sacrificios y ofrendas cumplían propósitos específicos. Hallar el agrado y la bendición de Dios. Necesidades antiguas implicando, como dije anteriormente, verdades actuales. Los holocaustos de animales se ofrecían en expiación por los pecados. ¿Qué implicaba? Justicia y santidad a Jehová. En cuanto a nosotros, nuestro deber de procurar la santidad de vida. Las ofrendas quemadas eran expresión de consagración a Dios. Implicaban que Dios es digno de culto y de adoración. Por tanto, nuestro deber es servir a Dios, pero consagrándonos. Es como si nos desgastáramos dedicándonos a Dios. Las ofrendas de paz simbolizaban comunión con Dios y nos llama a nuestro deber de estar a bien con Dios y con el prójimo. Las ofrendas de granos expresaban gratitud, lo cual implicaba alabanza. Y es nuestro deber venir al templo precisamente a expresarle al Señor nuestras alabanzas. Entre los sacrificios, recordamos que se realizaban haciendo conciencia que la muerte como juicio de Dios estaba sobre la persona y simplemente se hacía una sustitución. Y así estaba la oblación, que era la ofrenda que no involucraba sacrificios de animales, como la ofrenda de flor de harina sin levadura, o la de libación, que era cuando liberaban el vino que era derramada sobre la ofrenda de harina, las primicias de cosechas, ganados, diezmos, etcétera, etcétera. Un dato sumamente interesante que deseo resaltar, porque nos va a ayudar a llevarnos a las ofrendas actuales, es que las ofrendas por los pecados, hablo de los holocaustos, eran obligatorias, pero el resto voluntarias. Quiere decir que aquellas ofrendas de consagración, adoración, comunión, gratitud o alabanza tenían dos condiciones necesarias. Uno, voluntarias. Dos, santas. Hay una inmensa necesidad en el corazón del ser humano de invocar o acercarse a Dios y adorarlo. Es una necesidad tremenda. Y el hombre que no siente esta necesidad es porque ha desplazado a Dios con ídolos. Y de seguro que va a sentir un vacío tremendo o falta de sentido para su vida. Pero también hay otra inmensa necesidad en el corazón del ser humano, que su ofrenda sea aceptada. Hoy día domingo, gracias a Dios estamos aquí en el templo. Y el estar aquí en el templo conllevó cierta preparación. Y sobre todo, dejar algo por estar aquí. Pudiéramos estar en muchos lugares, pero todo lo hemos dejado para estar aquí. Y unos dirán, amén, qué bueno,
Pero mi sacrificio está siendo aceptado. ¿Está siendo aceptado por Dios el hecho de yo estar aquí hoy? Por eso digo, me alegro, qué bueno que estamos aquí. Pero si mi sacrificio no es aceptado, es una tremenda pérdida de tiempo. Por eso vamos a ver cómo mi sacrificio puede ser aceptado. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, 22 al 28. Dice así la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Gracias a Jesucristo, a esto que hemos acabado de leer, vivimos bajo un nuevo pacto. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la ofrenda por nuestros pecados. Ya hemos leído que fue hecho una sola vez y para siempre. Por tanto, lo que era nuestra obligación, que se hacía a través de holocausto, ya Cristo lo pagó. Ya no tenemos obligación. Pero las Escrituras me instan todavía a ofrecer sacrificios a Dios, prácticamente bajo las mismas condiciones implícitas en aquellas ofrendas. Hablábamos de ofrendas voluntarias y ofrendas santas. Seguimos leyendo aquí en Hebreo, pasamos al capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y noten esta relación. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿En qué consisten estos sacrificios de alabanza? Lo encontramos en este texto. Número 1, fruto de labios que confiesan su nombre. Y 2, hacer bien y ayudarnos mutuamente. Por eso se usa fruto, porque se está relacionando a todas aquellas ofrendas de grano que se presentaban en el Antiguo Testamento, que número 1 eran voluntarias. Por eso, como cristianos, somos eso, voluntarios. Estamos aquí por voluntad propia. Podemos motivarle, exhortarle, en amor amonestarle, pero jamás obligarle, obstinarle, coaccionarle, sugestionarle a dar o hacer algo para el Señor. Eso lo hacen las sectas. Pero lo que Dios recibe es aquello que es voluntario. Sea que me congregue, sea una ofrenda monetaria, dones, talento, tiempo, energía, recurso, debe ser voluntariamente de corazón. Ya la ofrenda obligatoria ya la pagó Cristo. Por eso que ahora nuestro sacrificio de alabanza, si no es voluntario, no es aceptado. O sea que cuando le entrega algo a Dios debe ser motivado exclusivamente por la gratitud y el amor. Pero también la ofrenda debía de ser santa.
aquellas tortas que se ofrecían debían ser sin levadura. Por tanto, que la gratitud voluntaria se expresa por medio de la alabanza y también ausencia de pecado. La palabra charis es la palabra griega que significa gracias. Y es un poco diferente a la palabra gracia. No sé si notaron la diferencia. Una dice gracias y la otra gracia. Las dos palabras las encontramos en 1 Corintios 4:15. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Disculpe, hermano, segunda de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, ahí está sin ese, por medio de muchos, la acción de gracias, con ese, sobreabunde para gloria de Dios. Ahí están, notaron las dos palabras gracia, una sin ese y la otra con la S. ¿Qué quiere decir eso? Gracia sin la S viene a ser disposición de bondad de parte del dador. En este caso, el dador es Dios. Por eso hablamos siempre de lo que es la gracia de Dios. Pero gracias con la S es manifestación de gratitud de parte del receptor, que reconoce que ha recibido un favor inmerecido. ¿Entendieron la diferencia? Gracia es la disposición de bondad del dador. Gracias es la manifestación de gratitud de parte del receptor, porque ha recibido un favor no merecido. Hablando de la gracia de Dios, dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pero Mateo 10:8b dice que si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracias. Así que tanto, hermanos, estas ofrendas no solamente son voluntarias, pero también santas, pensando en la gracia de nuestro Dios. Por eso dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Al cantarle, al levantar mis manos, cual vi a muchos levantando las manos al Señor en alabanza, inclusive hacer exclamaciones, realizar cualquier servicio, todo eso debe de ser con la actitud correcta. Que de la misma manera que somos tratados por el Señor, tratemos a los demás. Por eso es que vemos que no solamente menciona el hecho de darle fruto de labios que confiesen su nombre, sino el poder hacer el bien a otros. Y casi siempre tenemos que pensar en lo que es el perdón. Muchos de ustedes han escuchado la parábola El siervo sin compasión, ¿verdad? La puede leer después Mateo 18, 23 al 35. Es bien simple. Un rey le perdona una gran cantidad a uno de sus siervos. Y ese siervo perdonado no le perdona a un consiervo una deuda pequeñísima. ¿Es justo o injusto? Bueno, muestra la verdad que nos gusta recibir, pero poco nos gusta dar. Y eso es precisamente lo que a Dios le agrada, cuando uno es capaz de dar. Hemos recibido gracia, tenemos que dar de gracia. Y cuando damos de gracia, sí podemos pensar en obras benevolentes, en ayudas, etcétera. Pero una de las cosas más difíciles para el ser humano es otorgar perdón. Una de las cosas más difíciles. Quizás viene por el orgullo propio que no nos permite reconocer nos equivocamos, etc. Pero precisamente en un capítulo, Romanos 12,
donde comienza diciendo que nos presentemos ante Dios en sacrificio vivo, encontramos textos relativos a lo que estamos hablando. Por ejemplo, Romanos 12:17 dice, no pagar mal por mal. El versículo 18, en lo que podamos, o sea, en lo que dependa de mí, que estemos en paz con todos los hombres. El versículo 19, que dejemos la venganza a Dios. Por eso, hermano, vamos a relacionarnos. A veces venimos al templo porque lo que estamos procurando es que mi sacrificio sea aceptado. Es voluntario, pero debe de ser santo. O sea, no debe de tener levadura dentro de sí. Y puede ser que al estar aquí tengamos levadura mezclada con nuestra ofrenda. Levadura oculta que solo Dios y la persona conoce que existe. Y por esa levadura me refiero quizás ira, resentimientos, enojos, malas actitudes hacia los demás, hasta abusos, prejuicios, pero muy en especial en relaciones matrimoniales, donde primero debe de manifestarse el fruto del Espíritu. Sí, yo estoy de acuerdo, a veces somos víctimas de los demás, que inclusive tengamos razón a veces de sentirnos defraudados, decepcionados, ultrajados, hasta calumniados. Que hayan heridas que aún no sanan. Todo eso está bien, pero se trata de dar de gracia. No pensar si es justo o no, es dar de gracia. ¿Por qué? Porque somos buenos recipientes de la gracia de Dios. Muchos dicen, no, yo no puedo perdonar. Otros, yo perdono pero no olvido. O he escuchado el dicho, el que me la paga la hace. No va así. No, el que me la hace la paga. Lo trato pero de lejos. A veces decimos eso, hermanos. Como cristianos tenemos que perdonar sobre la base de la gracia. Y ya vemos cuán íntimamente está relacionado al sacrificio de alabanza. ¿Cómo podemos venir al templo a alabar a Dios si hay levadura en nuestro corazón y pronunciamos a la vez maldiciones contra el prójimo? Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. El Señor lo incluyó en el Sermón del Monte, el capítulo 5, versículos 23 al 26, para que entendamos cuán importantes son nuestras interrelaciones. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, tu sacrificio de alabanza, sea cual sea monetario, sea un servicio, cualquiera que sea la ofrenda que tú traes. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lo importante es aquí que el Señor está diciéndonos que sí, hay que traer sacrificios de alabanza al altar. Tenemos que traer nuestra ofrenda, pero una ofrenda santa, una ofrenda limpia. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos todo de parte de nuestro Dios. Yo sé que cuesta mucho trabajo romper el orgullo en pedazos cuando tenemos que pedir perdón, ¿no es cierto? Cuando tenemos que pedir perdón porque estamos reconociendo que hemos fallado. Muchas veces el orgullo no lo permite. Y a veces preferimos mejor no hacer nada, dejar las cosas así que pasen. No es lo que el Señor quiere. Entonces, como me cuesta tanto trabajo a mí pedir perdón, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe cuál es mi mejor solución? Ser lento en ofender. Cuídese un poco lo que usted habla.
Y como usted se relaciona con los demás, sea lento en ofender. Como nosotros decimos, muérdese la lengua. Y usted va a ver que nunca se va a arrepentir por las cosas que no ha dicho. Nunca. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y nos cuesta trabajo pedir perdón. Entonces mi mejor solución es no ofender. ¿Qué pasa si me ofenden a mí? Hermanos, seamos sensibles, pero no susceptibles. Los cristianos no debemos ser susceptibles si estamos recibiendo continuamente el perdón de Dios. Podemos ser sensibles, pero no susceptibles. Piense que ese hermano que le ha ofendido está en su misma condición de pecado y simplemente perdone. Muchas veces la gente se equivoca y dice, perdonar no es olvidar, sino, perdonar no es olvidar, como muchos piensan. Las cosas no se olvidan. Y las cosas suceden y a veces hasta aprendemos de ellas. Porque yo estoy muy de acuerdo con Julio Iglesias que no tropezaré con la misma piedra. Usted entiende lo que yo le digo. Pero perdonar no es tener en cuenta un agravio. El agravio fue hecho. No se puede borrar ni menos olvidar, se puede aprender de él. No le tenga en cuenta un agravio. Eso es perdonar. Y eso tenemos que estar dispuestos como cristianos a poderlo llevar a cabo. Durante la persecución a los armenios, fue a principios del siglo pasado, muchos cristianos sufrieron en manos de los turcos. Y en cierta aldea, una niña fue testigo de cómo un grupo de soldados mataron a sus padres, violaron a sus hermanas, y un oficial se la lleva presa y la sometió a experiencias que casi la vuelven loca. Ella escapa, llega a recuperarse, estudió enfermería. Y para sorpresa de la joven, cierto día llega al hospital aquel oficial que la maltrató. Y llegó en muy mal estado de salud, casi moribundo. Al verlo, imagínense, enseguida la ira, el rencor, el enojo, hasta el odio, se pusieron de acuerdo para inundar su mente y apoderarse de todos sus sentimientos. Sin embargo, lo que hizo fue esmerarse en su trabajo de atenderle. El oficial llegó a recuperarse por completo. Salió de la coma, cuando la vio, palideció. Le preguntó, ¿por qué no me dejaste morir? Su respuesta fue muy simple, porque soy cristiana. Eso era todo. Entonces, en conclusión, hermanos, estábamos viendo, asimilando cómo en el Antiguo Testamento había que hacer un sinnúmero de holocaustos, ofrecer ofrendas, etc. ¿Cómo son nuestros sacrificios de alabanza hoy? Fíjate, fruto de labios que confiesan su nombre. Su nombre. Se dice que desde que nació, una chinita estaba destinada a ser nadadora profesional en las Olimpiadas. Desde que nació. Le pusieron por nombre Chapuzón. Nosotros, cuando dice frutos de labios que confiesan su nombre, ese confesar viene a ser mi testimonio, lo que yo profeso ser, la característica de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Si yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, vengo a ser cristiano, un discípulo seguidor de Cristo. Por tanto, tengo que estar dispuesto a hacer muchas de las cosas que nos pide, que quizás nosotros humanamente diríamos, eso es ilógico, yo no puedo, pero sí hay que hacerlo. Por el simplemente hecho que yo confiese su nombre. Gracias a Cristo,
La ofrenda obligatoria ya la pagó. Gracias al Señor. Pero ahora nos toca ofrendar nosotros en este nuevo sistema religioso ofrendas voluntarias, ofrendas santas, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hemos visto hoy que sí, que mi relación con mi prójimo tiene mucho que ver con estas ofrendas que le ofrecemos a Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en tu poder para dar frutos, Señor, de labios. Que si decimos, Señor, somos cristianos, nos comportemos como tales. Que se vea en nuestro testimonio, muy en especial en nuestros tratos con nuestros prójimos, con nuestros seres queridos. Porque estamos tratando con tus criaturas, ya que tú dices que todas las almas son tuyas. Estamos tratando, Señor, hasta con personas que son tus hijos por la fe. Por tanto, para ti es muy importante, Señor, nuestras interrelaciones y la manera como nos tratamos. Ayúdanos a evitar ofensas y ayúdanos también, Señor, a dar de gracia el perdón cuando seamos ofendidos. Ayúdanos en nuestras relaciones para que cada vez que estemos aquí en el templo y te ofrezcamos sacrificios de alabanza, sean aceptadas por ti. Para nosotros es muy importante. En Cristo, amén.